Hola a todos, soy Steph Rugeles, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la historia de la vida. Mi primera vez como modelo en Estados Unidos. Así que empecemos. Para darles un poquito de contexto, para ser modelo en Estados Unidos necesitas tener permiso de trabajo, necesitas estar legalmente en Estados Unidos y mucho mejor si tienes una agencia que te represente para que te consiga los castings, para que te presente a nuevos clientes y así tengas más trabajo. Y esta historia comienza cuando la agencia me envía un correo preguntándome si tengo disponibilidad para trabajar cierto día, porque eso es lo que normalmente hacen. Como que te preguntan si tienes tiempo, si estás disponible y ya si tú contestas que sí, te presentan al casting y luego te cuentan si efectivamente quedaste o no. Me presentan a este casting y luego de unos días me dicen que he quedado seleccionada. Obviamente ahí mi emoción, los nervios, todo como que empezó a llegar. Yo como que bueno, vamos a trabajar. Y yo súper emocionada dije, listo, voy a estar súper regia para este trabajo. Luego de eso la agencia me envía el correo con todos los detalles sobre cómo tengo que ir ese día. Y para los que no saben, muchas veces las modelos tenemos que ir arregladas. O sea que más nos vale aprender como a hacernos un maquillaje básico o como a, no sé, a llevar el pelo natural, bonito, a cuidarnos la piel, porque en serio muchas veces como que tenemos que llegar ya súper listas para el show. Y así fue en este caso. Entonces yo tenía que hacerme mi peinado, que era súper fácil, pues era como una colita así de lado, baja, obviamente bien peinado. Y el maquillaje era un maquillaje natural. Ese maquillaje natural de verdad que lo piden muchísimo y es básicamente polvos, rubor, pestañina, peinarse las cejas, un poquito de labial y listo. Entonces llega el día de mi primer trabajo y básicamente lo que yo tenía que hacer es algo que llamamos como un showroom, que no es ni un desfile ni una sesión de fotos, sino como que es estar en la tienda, digamos para este caso Giorgio Armani, y desfilar en la tienda. Van unos clientes exclusivos, hacen como un evento dentro de la tienda para que la modelo o las modelos, según sea el caso, pues modelen en la tienda, van cambiando de looks y como que bueno, están ahí. Es un evento como más chill, más relajadito, pero igual es súper chévere. Así que llega el día del evento y yo me alisto, me maquillo, me pongo súper bonita y tal. Y bueno, me voy para el lugar con tiempo y cuando estoy en el lugar yo tenía que llamar a una señora pues que me iba a contestar y me iba a decir como listo, entra, te voy a dar acceso y tal, acá tienes que hacer esto y lo otro. Bueno, pues yo llamo a la señora y le digo, hola, estoy en esta dirección, estoy en el lugar del evento, tal, soy tal persona. Y me dice, listo, ya bajo por ti. Oh my god, ya llegué, estoy un poquito nerviosa, estoy esperando a la chica que me va a llevar al lugar, estoy justo en la entrada y bueno, nada, deseenme muchísima suerte. Pasaron 5 minutos y no llegó y yo como que bueno, me devolvió la llamada y me dijo, ¿dónde estás? No te veo. Yo bueno, estoy en toda la puerta, acá en esta dirección. Me dice, esa no es la dirección, ahí no es el evento. Y yo, ¿what? O sea, tenía la dirección mal. O sea, efectivamente llegué al lugar donde yo miré la dirección en el correo y era la misma. Miré en Google Maps, miré en todos lados, las calles, de todo. Esa era la dirección. Pero precisamente ese día el evento, o sea, ellos tienen como 2 o más lugares y precisamente ese día no era en ese lugar, sino en el otro. Menos mal que el otro lugar no es que estuviera muy lejos. Así que yo quedé como en shock, yo, ok, ¿dónde es? Ahora imagínense esta escena. Yo obviamente me fui como bien vestida para llegar bonita y tal. Me fui con tacones porque dije, no, yo llego de una vez con los tacones y pues empiezo, me cambio y ya. Y bueno, me dice, es en este otro lugar, vas a ver una puerta, tienes que entrar por ahí. Y yo como que tin, listo. Me voy corriendo con los tacones, no encontraba la dirección. O sea, no, porque era un lugar nuevo para mí. Yo creo que me sentía como perdida, como que yo no veía esa tal puertica por la que tenía que entrar. Fue un poco de sufrimiento, de estrés antes de llegar, hasta que por fin nos chateamos. Ella me dio la dirección exacta, me dio indicaciones de todo, o sea, amor, ya. Creo que eran 3 cuadras hacia la izquierda y 1 cuadra hacia arriba. O sea, literal era yo corriendo por la ciudad en tacones a toda, buscando la dirección, buscando la puertica, buscando cualquier cosa como que me diera, no sé, alguna pista para encontrar el lugar. Y logré llegar al lugar del evento. O sea, llegué, fue todo un pasadizo. Imagínense cuando yo llegué había una puertica súper extraña. Y yo entré, yo como que no veía ascensor, yo tenía que coger un ascensor pero no lo veía. Y yo como que ¿dónde está el ascensor? O sea, mi nivel de desesperación en ese momento era ya con el corazón en la mano. Hasta que le pregunté a otra señora que iba entrando y me dice, no, sígueme, es por acá. Y yo bueno, corriendo con mis tacones, logré encontrar el dichoso ascensor, subir, cruzar, bueno, no se imaginan, todo un laberinto. Y llegué justísimo para empezar el evento. Me cambié súper rápido, me puse el primer look y empecé.
Después de que ya estaba cambiada, ya bueno, como que logré tranquilizarme, dije listo, acá estoy. Empezamos con toda. Y bueno, algunos detalles de cómo era el evento. Pues estábamos en un lugar súper grande, bonito, que tenía todas las marcas tops. O sea, no solo estaba Giorgio Armani, estaban demasiadas marcas súper top de diseñadores italianos, franceses. O sea, de verdad, súper cool el lugar, súper bonito. Y aparte habían unas personas, pónganle 30 personas más o menos, como invitados o clientes, o bueno, las personas que venían a ver como principalmente el show. Y adivinen qué, yo era la única modelo. O sea, yo dije como no, allá me encuentro con más niñas o con más personas tal. Yo era la única modelo. O sea, yo quedé como que ok, chévere. Y ya estando allá me dio un tiempito para grabarles cada outfit. Así que les quiero mostrar mi primer outfit, que fue un vestido hermoso, precioso, porque caía, o sea, totalmente sobre el cuerpo. Como que tenía una forma muy bonita. No sé si les ha pasado, pero cada vez que uno se mide ropa nueva, como que, ay, como que se ve diferente. Y ahora imagínense ropa de Giorgio Armani, o sea, espectacular. Y bueno, contándoles más sobre mi experiencia, después de que ya tenía el primer look, ya yo estaba súper relajada, súper que había entrado como en el modo trabajo, en lo que me tocaba hacer. Y como les conté, el lugar era grande, tenía 5 pisos. Y lo que yo tenía que hacer literal era ser la modelo de todo el lugar. Entonces con cada look que me dieran, ponérmelo y modelarlo por los 5 pisos. O sea, ya se imaginarán al final mis pobres pies. Acá les muestro mi segundo look, que también fue un vestido. Este vestido ya era hasta el piso y la verdad era increíble la tela. O sea, no, de verdad es que no hay forma de explicar esta belleza de vestido. La tela era perfecta. Yo creo que justo como para ciudades como San Francisco, que son bastante frías casi que todo el año, y yo creo que para salir a algo muy especial, un vestido como estos lo hace ver a uno espectacular, no sientes frío, o sea, de verdad divino. Otra parte del trabajo que tenía que hacer ese día no solamente era modelar, sino que también tenía que hablar con las personas sobre lo que yo llevaba puesto. Entonces básicamente ellos me dieron una información y pues si las personas me preguntaban, yo también me podía acercar a ellas y decirles como mira, esto es de Giorgio Armani, esta tela es tal, este color es tal, o sea, como que explicarles un poquito de lo que llevaba. Y las personas muchas veces también me paraban y me preguntaban muchas cosas y yo como que bueno, entonces, o sea, ya se imaginarán, pues ahorita les estoy hablando en español obviamente, pero en esta experiencia tenía que hablar 100% inglés. Entonces también fue un reto súper chévere porque pues era mi primer trabajo y no solo tenía que hacer pues como de modelo como siempre, sino que tenía que hablar, que la verdad esto no es muy común, pero también puede pasar. Entonces estén preparados por si necesitan hablar en otro idioma. Como seguimos en época de COVID, todavía tenía que utilizar yo la mascarilla. Es decir, al principio del evento, que era como una partecita del lugar donde estaban todas las personas alrededor, pues yo no tenía tapabocas. Pero una vez ya yo tuve que empezar como a hacer los recorridos, ahí me pusieron el tapabocas, que era un tapabocas negro, bonito, y ahí sí tenía que seguir. Entonces como que para evitar ese contacto, entre otros detalles, yo tuve que llevar mis tacones, llevé los negros y los nude. Entonces eso es importante que lo sepan, o sea, como que como modelo siempre también tienes que tener unos pares de tacones bien bonitos, como dejarlos para ocasiones especiales, que no sean los mismos de salir a rumbear, de salir a todos lados, sino como que dejarlos para cosas de modelaje. Acá les quiero mostrar mi tercer look. La verdad creo que fue mi favorito porque es más mi personalidad, sería como más de mi estilo, me lo pondría totalmente, o sea, para cualquier día, o sea, era precioso. Era un busito gris y unos pantalones beige súper cómodos. Acá me alcanza a grabar un poquito más con este look y les dejo el siguiente mensaje. Bueno, en este momento les quiero contar que este es el tercer look que estoy usando y está todo hermoso, espectacular. O sea, la ropa de Giorgio Armani es simplemente increíble, la textura, las combinaciones, todo es genial. Esta experiencia hasta ahora ha sido diferente, ha sido, bueno, una chocoaventura completa, pero como tal el trabajo de modelo me encanta y cada vez que lo hago recuerdo porque esa sensación que uno siente al estar desfilando para los mejores diseñadores, para las marcas, es simplemente increíble. El cuarto look fue un traje completo, color negro, y la camisa de adentro, que eso es algo que me gusta mucho, que fíjense, ahorita se van a dar cuenta en el siguiente también outfit que me tocó, y es que las camisas como de por dentro son súper tranqui, o sea, son camiseticas, pero la tela es deliciosa, y me gusta como que esa mezcla, ¿saben? Como de algo más sencillo con algo como que le dé el toque final.
me encanta. Esa camisa me parece súper bonita porque, si lo pueden notar, es la cara de Giorgio Armani ahí pintada. El look número 5 fue un busito tejido con unos pantalones grises que no se imaginan lo suaves que eran. O sea, de verdad, yo creo que voy a repetir mucho en este video eso, pero es que la calidad de la ropa fue lo que más me impresionó. O sea, uno dice como que, bueno, ¿en qué se diferencian todos estos diseñadores de pronto de otras marcas? Y lo primero de verdad que es la calidad. O sea, también obviamente están los diseños, pero a mí en general me pareció increíble la calidad de la ropa, lo suavecito. No sé si saben, pero pues a veces uno tiene como que ropa que le pica cualquier cosita. En esta, nada, o sea, nada te va a dar alergia porque la ropa es perfecta. O sea, no tiene una etiqueta, no tiene nada salido. Entonces yo creo que eso es lo que realmente vale al final como de la ropa de diseñador, aparte del mismo diseño y la calidad. Este look también yo me lo pondría casi que en cualquier ocasión porque de verdad que está súper cómodo. Yo creo que para mí lo más importante a la hora de vestirme es la comodidad, o sea, verse bien pero sentirse muy cómodo. Para mí esos son como los dos factores que de verdad yo tengo en cuenta al escoger mi ropa. El outfit número 6 era un vestido precioso tipo 3/4 formalito que formaba divino. Y en este punto ya los pies me dolían muchísimo porque claro, ya llevaba creo que 3 horas y media parada. O sea, literal, en ningún momento me senté. Eso suele ocurrir muchas veces, tienes que estar trabajando todo el tiempo y pues ya mis piececillos me lo decían. Sin embargo, yo creo que al final como que el hecho de estar tan contenta, de tener como que esa adrenalina o como que esa emoción en ese momento, no lo sientes tanto. O sea, digamos que los pies sí sufren por estar en tacones y cualquier persona que esté en tacones, no necesariamente que sea modelo, pues lo vas a ver. Así sea una noche de fiesta o lo que sea que te quedes en tacones, vas a ver como tus pies al final están como súper cansaditos. Pero como que esa emoción que tienes en el momento pues no te deja sentirte cansada para nada. Y el look número 7 era una gabardina espectacular, casi que iba hasta el piso. El color era como un azul oscurito, pero también tenía detalles en negro, como con cuero negro, y una camisa por dentro blanca, súper sencilla, y unos pantalones navy. Y ya en este punto, como ya hemos terminando el trabajo, pues decidí grabar un poquito más cómo estaba mi outfit, cómo estaba mi backstage, como que para contarle la experiencia final. Y bueno, quiero contarles que acabamos de terminar. O sea, ya literal, me puedo quitar el tapabocas. Bueno, acá les muestro un poquito del backstage. Bueno, pues por acá es donde me estaba cambiando. Y es como una zonita de fitting rooms y eso, como para probarse ropa. Pero pues acá estaba solo yo, acá tenía todas las prendas. Y ya esta es la última. La verdad me encantó, no se imaginan la tela, o sea, el diseño, todo me encantó. Y bueno, pues hemos terminado este trabajo. Algo importante es que, según yo, es mejor dejar todo organizado y no esperar a que simplemente las otras personas lo organicen y tú dejarlo desorganizado. Yo siempre trato de dejar todo súper, así como me lo entregaron, así lo dejo. Así que vamos a colgar todo, vamos a cambiarnos y quedamos ready. Y bueno, este fue el outfit que yo elegí para hoy. Con este yo me vestí para llegar aquí al lugar. Entonces vean, básicamente una camisa básica negra, la manguita es hasta acá, unos pantalones negros, tacones negros, y lo que levanta el outfit realmente es esta chaqueta. El deber cumplido, cafecito para terminar el trabajo y sintiéndonos los más felices de la vida. Ya después de mi último outfit, no se imaginan la emoción, como que la tranquilidad de hacer el trabajo súper bien. Y yo creo que eso es lo que queda, o sea, como que esa es la felicidad que uno recuerda como de cada trabajo del modelaje, que cada trabajo es diferente, que cada uno tienes que hacerlo súper bien, que en cada trabajo conoces personas distintas, que es una experiencia totalmente nueva, que te ponen retos. O sea, eso es lo que me gusta de este trabajo, que también es retador, es muy distinto, varía demasiado, pero siempre al final me saca una sonrisa. Yo realmente quería contarles cómo había sido esta experiencia porque fue literal mi primer trabajo acá como modelo. O sea, no se imaginan la emoción realmente que tenía en ese momento, que tengo todavía. Y para esas personas que de pronto, no sé, todavía no han conseguido un trabajo como modelo, que lo están intentando, quiero decirles que no pierdan la esperanza, que de verdad en algún momento va a llegar, si eso es para ustedes, que en el momento que les toque el trabajo que sea de modelo, que lo hagan de la mejor forma, que vayan súper lindas, súper bien vestidas, que como que se exijan muchísimo ustedes mismos para que también las cosas les lleguen, que piensen de manera positiva y atraigan las cosas, porque yo creo que eso es como lo más importante. Si uno se mantiene positivo, las cosas bonitas van llegando. Dentro de otras cosas también es importante contarles pues que es necesario invertir
invertir en uno mismo en el modelaje. ¿En qué sentido? En hacer ejercicio, en comer cosas saludables. A veces de pronto lo saludable no es lo más económico o no es lo más rico, para mí sí, pero hay que intentarlo, de verdad, mantener un estilo de vida así, que no se sienta como que una dieta, que no se sientan como que no son ustedes. Otras cosas que tienen que invertir es como tener ciertos outfits, ciertos looks especiales para estos castings, para trabajos, para llegar bonitos a los lugares, porque me parece que es bueno como impactar en esa primera impresión. Y la verdad es que es ropa muy sencilla, no tiene que ser ni costosa ni nada, sino que tener un típico outfit negro. Yo tengo más videitos como de este estilo para que los vean, por acá les voy a dejar algunas opciones. Pero sí es importante como que su cuidado personal, como les decía, el tema de los tacones, también es importante que tengan sus tacones nudes, sus tacones negros, que lleguen con las uñas arregladas. En este momento yo las tengo en color menta, pero normalmente se usan sin color, solo pintaditas transparente, pero bien limaditas, o sea que las manos se les vean bonitas. Como les dije, para ese trabajo también tuve que maquillarme, peinarme, entonces tener como que ciertas habilidades donde ustedes puedan aprovechar y usarlas para sus trabajos. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, denme un like, suscríbanse a mi canal, denle click también en la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que suba un nuevo video. Déjenme en sus comentarios si alguna vez han trabajado acá como modelos y cómo ha sido su experiencia. Recuerden seguirme en mis redes sociales, algo como @estefrugeles, y nos vemos en un próximo video. Chao.